Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. El paro no para y el pueblo no se rinde. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a la emisión de Morada Noticias de este jueves 13 de mayo de 2021, el noticiero de las voces soñadoras que no come cuento y que grabamos en la Comuna 13, en San Javier, en la ciudad de Medellín. Yo soy Ana Cristina Marino y les estaré acompañando en esta emisión, la número 84 de este noticiero, como aquí lo llamamos, parchado, punquero y pirata. Hoy en Poder llegamos con la cuarta entrega de nuestro Corruptur. Si usted, querida, queride o querido oyente, no sabe qué es, son esos casos de corrupción comprobados de la ciudad y que son recientes. Y hoy llegamos con el barrio Naranjal en la voz de Alejandra Colorado. En Habitar, porque la realidad que muestran los medios de comunicación tradicionales es tan diferente de la realidad que muestran los medios de comunicación alternativos, voy a dejar que Juan José Gómez les cuente. Y en Placer, Kate les trae tips para escribir una historia, un libro o un cuento. Esto es Morada Noticias. Jason Agudelo, hola, contanos qué hay en la cartelera de hoy. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Buenas, queridas, queridos y queridas oyentes de Morada Noticias. Aquí llegó Jay Agudelo con la info más importante de este jueves. Pillen que la Organización Indígena de Antioquia anunció que entró en una minga permanente, es decir, a la unión de varios grupos indígenas con un fin: apoyar el paro nacional. En su comunicado dijeron que las y los Emberas, Eyavida, Chamí, Dovidá, Zenú y Gunadule están indignados por la criminalización de la protesta social y que rechazan públicamente lo que hace el gobierno nacional y la fuerza pública con los manifestantes. Además, junto a todo lo que pasa, denuncian que les están matando, que minaron sus territorios y por ende viven desplazados, amenazados y estigmatizados por grupos armados y que los condenan y someten a vivir entre las balas, las minas, la muerte, el hambre y el terror. A mí, preguntamos, ¿quién dio la orden? Pero venga, voy a cambiar un poquito de tema, pero creo que es súper importante que lo sepan. Entre las 8 de la noche de hoy hasta las 5 de la mañana de este viernes 14 de mayo, los besis de los barrios Epifanio Mejía, Fontidueño, La Camila, La Gabriela y Machado en Bello no tendrán agüita. Repito, no tendrán agüita. Ya saben pues. Además, les cuento que se abrió una nueva convocatoria de los fondos Sapiencia para apoyar a peladas y pelados que entrarán a la U o que ya estudian en cualquiera de las universidades del área metropolitana del Valle de Aburrá. Toda la info y los requisitos los puedes encontrar en la web sapiencia.gov.co. Y para cerrar, les cuento que regresan las ciclovías de Medellín, tanto las ciclovías nocturnas como las de los domingos y festivos. Están a fuegote y a tope, pero con unos cambios por los toques de queda. Entonces, martes y jueves serán en el estadio de 7 a 9 de la noche y en la Avenida del Río de 8 a 9:30 de la noche, mientras que las de los findes serán de 7 de la mañana a 12 del día, en Unidad Deportiva Tanase Girardot y el Cerro Volador, o 1 de la tarde, en la Avenida del Río desde Soya, en el norte, hasta Aguacatala, y Poblado desde Premium Plaza hasta la frontera. Nos escuchamos mañana, chau chau. ¡Qué buen servicio! Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. El miércoles 12 de mayo de 2021 asesinaron a Fernando Antonio Graciano Herrera, de 45 años, en el área urbana del corregimiento 80 San Antonio de Prado. Además, hoy les contamos la historia de Marly Moreno Causil, de 47 años, una mujer asesinada con un arma cortopunzante en el barrio Santa Cruz, Comuna 2 Santa Cruz. Las autoridades buscan a su feminicida. En lo que va del año ya son 146 vidas arrebatadas por la violencia homicida de Medellín, 146 ciudades posibles que no conoceremos.
Por todas ellas y por Miguel, nuestro editor de Ciudad asesinado en 2020, dedicamos un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. Nos declaramos inconformes con el resultado del mundo. Revelamos la codicia de esta ciudad, sus atajos y sus formas de sacar ventaja. El barrio Naranjal, ese que queda cerca a Jumbo de la 65, tiene más de una historia para contar. Y hoy en nuestro especial de Corruptur, Aleja Colorado les cuenta. Aleja, hola. ¿Qué hubo, pelada? ¿Todo bien? ¿Mucha marcha o qué? Hola, hola, oyentes de Morada Noticias. Un saludo bien poderoso para cada una y cada uno de ustedes. Gente, hoy es la cuarta entrega del... Corruptur. Así que párchese para que escuche lo que sucedió en el barrio Naranjal de Medellín. Sí, es de que poco a poco es destruido y arrasado con el pretexto de la renovación urbana, el desarrollo, el embellecimiento de la ciudad y unos cuantos, por no decir que muchos, intereses público-privados. Hace parte de la Comuna 11, Laureles, una de las zonas más pupis de la ciudad. En sus inicios y durante mucho tiempo solo había unas cuantas casas, pero se convirtió en una pequeña isla de talleres, mecánicos, bodegas de reciclaje, carretilleros, viviendas, venteros ambulantes, caspetes, bares. Entre grasa, aceite, chatarra, el ruido de los motores, del soldador y del martillero de la lata del vehículo donde se esconden historias del barrio, sus habitantes eran felices. Nos sentimos felices de poder estar acá. Nos sentimos con nostalgia de que nos tenemos que ir algún día. Y ese algún día ya está más cerca que lejano. Vea, tienen que salir porque vamos a construir aquí un edificio y vamos a hacer apartamentos y esos apartamentos no les va a quedar a ustedes ni uno. Naranjal tiene de bueno, no de malo, sino de bueno. Tiene tan de bueno Naranjal que mire la gana que le llevan. Naranjal, todo Naranjal es mi hogar. Y con ganas, y me dan hasta ganas de llorar, tenernos que ir de aquí en Naranjal. Porque Naranjal es lindo, hermoso para nosotros. Y nosotros lo hicimos, nosotros aquí. Todo el mundo lo servimos. Los panas de Todo lo que hay, un colectivo que está al frente apoyando a la gente del sector, recolectaron esos testimonios que acabamos de escuchar en 2017. En Naranjal existe una memoria individual contada por cada uno de los residentes, pero también hay una memoria colectiva con la cual se construyó su identidad barrial, identidad que la corrupción camuflada tocó. ¿Cuántas veces hemos visto a los gobernantes que prometen arreglar todo, pero no se les pasa por la cabeza que para eso deben escuchar a las comunidades? Cuando fue alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria presentó el Plan Parcial de Naranjal, una supuesta propuesta de renovación urbana integral con sentido social, la cual era un modelo de desarrollo de acuerdo con las potencialidades y limitaciones del sector. Es decir, con lo chimba que es que quede en una zona plana como Laureles, al lado del metro, cerca del centro y cerca del río. ¡Qué estilo de localización! En medio de tres monstruos comerciales, Macro, Jumbo, ex Carrefour y Home Center. 4 vías rápidas, barrios y urbanizaciones de estratos 4, 5 y 6. ¿Será que les molestaba el sector con gente obrera de estratos 1 y 2? Ahora bien, lo que inicialmente se presentó como un programa que daba esperanza de innovación a la infraestructura urbana de la ciudad, se convirtió en una grandísima decepción, que hoy ni se sabe si van a terminar, porque necesita una inversión exorbitante y para nada corresponde al ideal de gestión urbana exitosa expresado por el entonces alcalde Gaviria.
Esta es Maribel Villa, una mujer que trabajó durante 15 años en el barrio Naranjal. Ya también yo también tuve un negocito como de un kiosco que me arrendó una amiga y yo vendía ya pues comida y también vendía revistas, hacía vueltas a los mecánicos, a los dueños de talleres, entonces yo allá inicié como mi vida laboral y con eso terminé de levantar mis hijos. Entonces ya estaba planteada la política del plan parcial, pero apenas iba a ser empezada a ejecutar. Yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar allá. Cuando ya uno, dentro de los vendedores, la mayoría son mecánicos, dueños de talleres, de negocios. Entonces uno de los comerciantes me plantea la posibilidad de que asista al consejo a una comisión accidental para que yo le dé como la mirada y les dé una opinión, porque pues ellos argumentan de que yo no entienden si es bueno o es malo lo que iba a pasar en Naranjal. Entonces yo asisto a una comisión accidental allá, bueno, está allá, empezó el debate, pues yo solamente fui como espectadora. Uno de primer vez se da cuenta de lo que traían ellos y los líderes que existían en Naranjal, tenían ya el as bajo la manga. Y realmente, te digo, uno se da cuenta que están con la administración y que las comunidades no están tenidas en cuenta ahí. Panas, las y los moradores de ese sector que llevaban hasta 40 años ahí, tuvieron que decirle adiós a este espacio que era su lugar en el mundo, donde reían, lloraban, gozaban, pero sobre todo donde se ayudaban entre vecinos. La propuesta era hacer apartamentos, pero ojo, no para las y los que habitaban la zona. Esa gente ya no tenía cabida en ese lugar de Laureles. Llegarían quienes sí tuvieran la capacidad de pagar unos cientos milloncitos de pesos por metro cuadrado. El proceso de negociación fue nefasto. Trasladaron los talleres a otros sitios, de donde luego fueron expulsados. No supieron responder a las necesidades económicas de la gente. Y cuando empezó la construcción de las torres, se vendieron apartamentos de varios millones de pesos distribuidos en 5 edificaciones. Los recursos se embolataron porque la constructora fue demandada. Sí, gente, demandada porque Odebrecht, esa constructora brasileña que patrocinaba políticos para que luego, como gobernantes, les entregaran contratos de infraestructura, también hizo negocios con la firma responsable del plan parcial y atrasó más a Medellín en sus programas de vivienda. Dicen que tras un concurso aparentemente arreglado que organizó la exgerente de la EDU, Margarita Ángel Bernal, a la firma CAS, que tenía como representante legal a Paola Fernández Solarte, se le adjuntó inicialmente la licitación del proyecto, pero lo dejaron tirado porque a Paola Fernández la condenaron por Odebrecht y además se le embolataron 15.000 millones de pesos de dineros públicos. Con esa plática podríamos comprar 45 locales comerciales bien jalados en el centro, de unos 100 metros cuadrados para los antiguos mecánicos del barrio. Escuchemos a Juan Fernando Zapata, coordinador del programa Derecho a la Ciudad y Defensa al Territorio de la Corporación Convivamos. Sobre Naranjal hay mucho que decir. Por un lado, yo creo que introduce varios aprendizajes, esos nefastos, pero que dan cuenta de que no todo lo que está planteado en el modelo de ciudad funciona. Entre ellas, por ejemplo, el modelo de planes parciales para adelantar transformaciones sobre zonas urbanas que tienen un uso, digamos, popular. En este caso era un uso más de carácter comercial, se prestaba sobre todo tema de servicio automotriz. A eso se le quiere dar un uso diferente, colocándolo más un uso en vivienda costosa y se genera todo un proceso de especulación inmobiliaria apalancado por el mismo sector público que generó primero pues la expulsión de la gente que estaba ahí, de los usos que se tenían ahí, pero que también producto de la pésima gestión terminó generando unas reacciones tanto en protestas como en medidas legales por parte de la gente que estaba ahí que salió afectada y entre eso y los malos manejos terminó siendo un proyecto que hasta hoy es frustrado. ¿Para qué era ese proyecto? Que no era precisamente para la gente. Por ejemplo, cuando entra la EDUT, que es la empresa pública encargada de desarrollar este proyecto, entra a comprar el metro cuadrado a 400.000, a eso lo negocia con los propietarios originales y termina vendiendo el metro cuadrado, incluso sin haber terminado ninguna obra todavía, a 4 millones de pesos. Eso da cuenta de a quién se lo quería vender, ¿cierto? Para Juan Fernando, la empresa de desarrollo urbano, EDU, a lo largo de estos decepcionantes 11 años,
no hace más que vulnerar el derecho a la vivienda y al trabajo de quienes habitan el sector y favorecer los intereses de los privados involucrados en las construcciones, escondiéndose detrás de la institucionalidad para justificar la inmoralidad de sus actos, como si los estratos unidos no tuvieran derecho a ocupar un espacio en Laureles, en el Poblado, en cualquier lugar de la ciudad de la que también somos ciudadanos. Oyentes, en este momento Naranjal no es lo uno ni lo otro. Solo es un ejemplo de cómo no transformar un espacio urbano, cómo no se puede desplazar a los moradores y cómo los recursos públicos terminan enredados por la falta de transparencia en los procesos de contratación y de políticas claras alrededor de la vivienda. Con este caso de corrupción se demuestra que algunas entidades estatales, como el Tribunal Administrativo de Antioquia, al parecer contrata con cualquiera y muchas veces empresas tales como la firma CAS, no tienen el conocimiento o la experiencia. Desde la administración pasada se oían voces de diversos concejales afirmando que esa no era la empresa para eso. Hasta hoy, Naranjal continúa a la espera de un nuevo proponente para la alianza público-privada, que reviva el plan parcial, mientras quienes eran sus moradores continúan visitando el barrio de vez en cuando e intentando interponer acciones legales, como es el caso de Maribel Villa, que desde que salió le tocó buscar un lugar en otro sector de Medellín para poder trabajar, porque en Laureles no tuvo cabida. Para Juan Fernando Zapata, la placa de corrupción es bien merecida para el Elefante Blanco, el edificio a media hacer entre la carrera 65 y la calle 45. En esta ocasión no solo por plata, sino también por desplazar habitantes. Además, es todo un monumento a lo que no se debe hacer en términos de gestión social de un proyecto. Postdata, le contamos una coincidencia. Margarita Ángel Bernal también fue secretaria de Infraestructura Física en Antioquia, esta vez en la gobernación de Aníbal Gaviria, 2004-2007, donde firmó el contrato de la Troncal de La Paz, que hoy tiene suspendido y con medida de aseguramiento domiciliaria al gobernador repitente. Hashtag son datos y hay que darlos. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Interamerican Foundation, pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Habitamos la ciudad en movimiento, a las otras personas, a la propia vida, porque solo se puede amar lo que se habita. No es nuevo que los medios de comunicación tradicionales distorsionen o acomoden lo que muestran de una ciudad o un país para su propio beneficio. Juanjo, hola. Hola Ana Cris, hola queridos oyentes, gente, a lo bien. Qué bacano que existen medios de comunicación como Morada Noticias, Le Cuento, Directa, Aquí Noticias, entre otros muchos alternativos que damos la pelea por informar como es, sin tapar las realidades sociales y económicas por las que pasa nuestro país. Porque miren, en Colombia maltratan, matan y abusan de las mujeres. Los niños en La Guajira mueren por hambre, el desempleo es altísimo, la violencia intrafamiliar es una práctica constante, el número de muertes violentas y por accidentes viales es igualmente alto, los servicios públicos son muy deficientes, los impuestos superaron los límites de la razón, el cultivo de la coca y el consumo de drogas se dispararon, la inseguridad aumenta en muchas ciudades, la industria está deprimida, corrupción es omnívora, es decir, mermelada en todos lados, los servicios de salud son precarios, el transporte masivo colapsó. Y esos datos no los decimos nosotros como periodistas porque se nos dé la gana. Cualquiera puede buscar esas cifras con ONGs, organizaciones sociales y hasta con las mismas entidades públicas y se van a sorprender del país en el que vivimos. Sin embargo, los medios de comunicación tradicionales nos muestran como la gente más feliz del mundo, la que no tiene problemas, la que no vive en medio de la desigualdad social y económica, la que tiene oportunidades de sobra, cuando el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE en el 2020 dice que la pobreza aumentó mucho. Pasamos de 17.4 millones de personas pobres a 21.2 millones. Con la gente pobre que tiene el país más feliz del mundo, podemos llenar 14.000 veces un colegio público de Medellín. En fin, ojalá
ojalá viviéramos en ese paraíso. Panitas, el periodismo encuentra su razón de ser haciéndole control al ejercicio del poder político, un control que se ejerce desentrañando la verdad de los acontecimientos, sus verdaderas causas y sus consecuencias. Pero entonces, ¿qué tanto control político hacen los grandes medios en el país? Para Alejandro Velázquez, historiador de la Universidad Externado de Colombia de Bogotá, los grandes medios acabaron en manos de grupos económicos. Ahí, los periodistas perdieron su independencia sin mayor resistencia dentro de la empresa, bajo el convencimiento auténtico, ingenuo o complaciente de que lo que informaban era lo correcto. Primero hay que dejar muy claro como de qué tipos de medios estamos hablando. Creería que la pregunta va más dirigida a estos medios que poseen un gran capital, que tienen un gran alcance, que pueden pagarse o costearse espacios caros de difusión, como por ejemplo la televisión, pueden pagar un espacio televisivo, o tienen el capital, por ejemplo, para aún tener ediciones impresas y poder distribuirlas. Entonces, el impacto de estos grandes medios, de estos medios con gran capital, de grande superficie, por decirlo así, en el paro ha sido tan grande como preocupante, porque es muy evidente que estos medios toman unas decisiones editoriales muy ligadas, muy encaminadas a defender la versión oficial, la versión del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces los medios abandonan el periodismo de investigación, abandonan la investigación, abandonan la consulta por tener como única fuente a las voces oficiales. Sí, entonces muchas veces en medios como RCN o como El Tiempo, la noticia no es el hecho, no es el acontecimiento, sino que la noticia es lo que el ministro dijo del acontecimiento, lo que el presidente dijo del acontecimiento, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el medio sirve es como una forma de hacer más grande la voz oficial. ¿Nos sorprende que quieran darle fuerza a la voz oficial? No nos sorprende. Ya lo evidenciamos en la forma de comunicar de estos grandes medios en el actual paro nacional. Para este historiador, también es necesario mencionar que hay linajes familiares y élites bogotanas, cartageneras o paisas que junto con descendientes de expresidentes de la República acaparan los medios de comunicación colombianos, los cuales cada vez menos toleran la discordia con la línea editorial y que se traducen a la exclusión de algunas voces. Pero entonces, ¿cuál debería ser el papel de los medios de comunicación en un momento como el que vive Colombia hoy? Este es Juan David Ortiz, periodista de la Universidad de Antioquia. En medio de una confrontación como la que existe hoy, porque yo creo que hoy ante lo que estamos es una confrontación que se traslada al debate de ideas, pero también una confrontación de fuerza y un debate político que tiene mucho trasfondo, pues el papel de los medios no debería ser otro, con el cuidado de no pontificar, pero no debería ser otro que el de ayudar a entender la complejidad justamente de un estallido social con esas características, a ver, recoger las sensaciones de millones de personas que se están movilizando en las calles o que están apoyando la movilización en las calles de muchas otras para tratar de reversar procesos que se han dado históricamente en Colombia y durante décadas, podríamos decir que más de un siglo, que ha profundizado la desigualdad y han llevado a que hoy en día haya un sector de la población que no se limita exclusivamente a las clases populares o a los estratos más bajos, reivindicando y reclamando la necesidad de que haya reformas estructurales, incluso en la forma como nos organizamos como sociedad. Ante un panorama como ese, pues los medios deberían tener un papel que facilite la comprensión. Y en ese sentido, pues facilitar la comprensión pasa inicialmente porque sean medios y periodistas quienes traten inicialmente de comprender qué es lo que ocurre y trascender en ese sentido los lugares comunes por una parte, pero también los estigmas que se generan alrededor de la protesta y de todo aquello que cuestiona el statu quo. Analizar la situación del país, escuchar a la ciudadanía, son dos puntos claves hoy en el país para poder comunicar, dice Juan David. Pero esos puntos, según el historiador Alejandro, no los cumplen, porque para él el interés de los medios de comunicación tradicionales es desinformar. Escuchemos. Tenemos entonces un hecho que yo también considero que es preocupante y es el hecho de mentir directamente, y yo creo que el caso más claro es el de RCN cuando dijo que en Cali la gente estaba celebrando, o sea que básicamente dijeron que en Cali la gente tenía un carnaval pues por la decisión que había tomado el presidente de retirar la reforma tributaria, cuando nada más alejado de la verdad. La gente estaba en su ejercicio de protesta, no era ninguna celebración ni ninguna ovación al gobierno ni nada por el estilo. Entonces
Claro, el gran problema es que estos medios que tienen un gran alcance lo que están haciendo es ampliar y ampliar y ampliar la voz del poder, pero no la están cuestionando. Yo creo que medios que se encuentran un poco más alejados de la voz oficial por decisiones editoriales de quienes manejan los medios son como las excepciones. Pero a nivel general esto sí que está pasando. Estos medios amplifican esa versión oficial. Buenas noches. Les vamos a mostrar cómo reaccionaron decenas de caleños frente a la decisión del presidente Iván Duque de modificar el texto de la reforma tributaria. Con arengas, cantando el himno de Colombia y de la ciudad en distintos puntos, celebraron el anuncio. Panas, a lo bien. Es que yo ya me aprendí de memoria la palabra vándalos. Medio tradicional que veo, medio tradicional que dice vándalo. Severa cuestión. ¿Por qué será? Este es de nuevo Juan David. Hay un punto que es central en todo esto y es que los medios de comunicación tradicionales, eso ocurre particularmente en los tradicionales, han caído históricamente justamente por su relación a veces cercana, a veces más estrecha de lo deseable con el poder, en fórmulas que terminan defendiendo per se lo establecido. Eso significa que hay una defensa de la institucionalidad independientemente de las críticas que pueda recibir esa institucionalidad, pero esa lectura que no trasciende y no llega a la complejidad de un fenómeno social y político como el que estamos enfrentando, lo que hace es desconocer a quien se opone a esa institucionalidad o a quien tiene posturas diversas frente a las posturas de esa institucionalidad como un interlocutor válido. Y en ese sentido, pues ese nivel de interlocución que deberían facilitar los medios, o en el que los medios también tienen un lugar no de intermediación, pero sí por lo menos son un escenario de debate y de diálogo, pues se desdibuja. Y en esa medida pues sería fundamental que esos medios reconocieran al otro, incluso a aquel que cuestiona la institucionalidad, como un actor que tiene fundamentos también en la forma como propone y plantea ideas. Por esas razones es que tanto para Alejandro como para Juan David, la libertad de prensa se ve comprometida, y por eso los grandes medios de comunicación pierden su credibilidad para el ciudadano común. Sin embargo, para el historiador Alejandro, los medios de comunicación parecen no darse cuenta de su pérdida de legitimidad y de credibilidad crecientes. Por el contrario, refinan sus estrategias. Ya no es solo la pauta, sino las ganas de crear espacios donde se perpetúen la narrativa oficial, de tal manera que se logra más la manipulación de la verdad y el falseamiento de la historia. Por eso, para él, en este momento, las redes sociales aparecen como una alternativa improvisadas, sí, fácilmente manipulables, pero al final de cuentas espontáneas. Son una alternativa para gritar en silencio lo que nadie con poder puede cambiar. Con redes sociales y medios de comunicación alternativos podemos escuchar y leer lo que es necesario, y así que cada persona se puede informar sin que haya privilegios, mentiras o arbitrariedades en la comunicación. ¿Tienes algo que decir? Morada Noticias es el espacio para tu radiocolumna. Escríbenos a info@morada.co o al WhatsApp 350-666-8436 con tu propuesta sobre arte, ciudad y amar. No cambiaremos la culpa por el gozo. Morada Noticias reivindica el derecho al ocio, al olvido y el placer. ¿Alguna vez te pasó que querías escribir algo y no supiste por dónde empezar? Tranqui que hoy Kate Ríos te da unos tips para poder lograrlo. Hola para todas y todos. Espero que todo ande de maravilla para ustedes. Y les recomiendo que se parchen con esta nota de placer hasta el final, porque en tiempos difíciles como los que vivimos hoy en Colombia, una de las pocas cosas que nos puede motivar, o al menos que ayuda a distraernos y olvidar por un momento esta realidad tan abrumadora, es la escritura. Sí, gente, cuando uno escribe se desahoga, se libera. Escribir para mí es como respirar, es tan importante como la respiración. Si a mí me quitan la escritura es como si me taparan las vías respiratorias, me muero. Pues es la vida, es lo que siempre me ha gustado desde niño, entonces es como la actividad más sabrosa, o sea, la que yo le encuentro más placer, y es un placer físico y es un placer intelectual. Ese es un man cualquiera, filólogo, escritor y profesor de la UdeA. Así como a este parcero nos pasa a muchas personas. La escritura es el aire, el placer, es el parche. Pero ¿qué hacer cuando nos gusta escribir y no tenemos ni idea de cómo comenzar? Pues amis, como dijo la filósofa, profesora y escritora francesa Simone Beauvoir, escribir es un oficio que se aprende escribiendo.
Y eso mismo nos dice un man cualquiera. O sea, es que lo fundamental es primero que lean mucho. Si uno busca en manuales y testimonios de escritores, lo primero que van a decir es lea como un hijo de madre, lea mucho, lea bastante, lea cosas buenas, lea cosas malucas, porque de tanto leer uno absorbe lo que hacen los demás escritores. Eso sería pues como un primer tip, leer lo que más se pueda. Y pues sigamos ya en la parte práctica, es como establecer una disciplina, un horario, es decir, fijar a la semana un horario, decir pues voy a escribir 2 horas cada día o 3 horas, o voy a escribir por la mañana o voy a escribir por la noche, pero establecer un horario fijo y cumplirlo, porque entonces ahí es que empieza uno a convertir la escritura en un hábito y lo hace constante y ya se le hace fácil porque ya sabe uno que tiene la rutina para hacerlo. Y lo otro es pues tener como muy claros los gustos. O sea, si me gusta la literatura de terror, entonces tengo que leer mucha literatura de terror y empezar a escribir sobre esos temas, como a imitar pues a los escritores que a uno le gustan. Una de las frases más poderosas del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez es esa que afirma que si vas a ser un escritor, debes ser uno de los grandes. Es por eso que en Morada Noticias queremos darte un par de consejos que de seguro se convertirán en herramientas para que tu escritura sea novedosa y poderosa. Por eso hablamos con un man cualquiera y con Rodrigo Bastidas, doctor en literatura de Universidad de los Andes y además escritor y editor de ediciones Vestigio. Escuchemos a Rodrigo. Para las personas que quieren escribir o las personas que están animadas en entrar en el mundo de la literatura, puede sonar un poco redundante, pero mi consejo es empezar a escribir. No temer a la página en blanco o a la pantalla en blanco y empezar a escribir sobre lo primero que venga a la cabeza, desde los sueños hasta los pensamientos, tener un diario, estar todo el tiempo consignando a través de la palabra todo lo que estamos pensando, todo lo que estamos imaginando, leyendo, y eso me llevará también a ir construyendo un lenguaje, una práctica de escritura, y esa práctica de escritura también puede permitir que pueda empezar a crear mundos cada vez más complejos, cada vez más abiertos, cada vez más interesantes. Entonces puede sonar un poco redundante, pero mi consejo es escribir todo el tiempo. Los sueños, las ideas, frases sueltas, todo lo que ustedes quieran, empiecen a escribir y lentamente se van a dar cuenta cómo cada pequeña página de ese diario de ideas y de sueños y de todas las posibilidades narrativas que ustedes tienen, lentamente empieza a tomar la forma de historias, de ficciones. Estos dos grandes escritores afirman que antes de dar inicio al proceso de escritura es importante investigar sobre tus actores favoritos y encontrar lo que tienen en común contigo y con tu estilo personal. Tanto para Rodrigo como para un man cualquiera, el inicio de toda historia consiste en introducir un elemento sencillo y novedoso en una situación existente, es decir, narrar los sueños, la vida, el colegio, la universidad. Panitas, y otra cosa muy importante, según un man cualquiera, debemos tener presente que en medio de este proceso hay obstáculos que dificultan llegar a la meta, pero hay que darle. Lo difícil era que tenía que trabajar. Tenía un trabajo pues muy de oficina, muy explotador. Era una cosa pues muy de atención al cliente, en la que uno no tenía casi tiempo libre. Entonces el reto era como encontrar el tiempo libre para hacerle. Y lo que yo logré hacer fue que cuando me iba para el trabajo a pie, pues yo escribía mientras iba caminando en una libretica, y así es cuestión como de sacarle el tiempo cuando uno siente que no lo tiene, pues es como hacerle la finta ahí a las responsabilidades que le quitan a uno tiempo para poder encontrar el espacio y escribir. Más que todo era eso, pues porque la idea ya estaba muy clara. Ya saben, peladas y pelados, no se desanimen. En el cole, en la U, en la esquina del barrio, en la casa, en el parche con las y los amigos, hay miles de historias que podemos plasmar en una libreta. Solo es cuestión de disciplina y amor por las letras. Y si creen que no son buenos o buenas escribiendo, les dejo un dato. ¿Ustedes sabían que los libros como el diario de Ana Frank y Harry Potter y la piedra filosofal fueron rechazados por más de 15 editoriales antes de ser publicados? Pues sí, muchas veces les dijeron que ahí no había nada.
Sin embargo, sus autores lograron el objetivo y años después, esas publicaciones continúan siendo una de las más vendidas y leídas alrededor del mundo. Entonces, ¿quién dijo miedo? A escribir se dijo. Moradoras y moradores, gracias por escucharnos y por hacer parte de la familia Morada. Recuerden que nuestros micrófonos siempre están abiertos para ustedes y para los temas que quieren que investiguemos o para los parches que quieren que otras personas conozcan. Nos pueden escribir al 350-666-8436. También les recordamos que esta emisión la convertimos en un podcast que subimos a nuestras plataformas. Nos encontramos como Morada Noticias en Twitter y en Spotify, en YouTube como Morada Estéreo, en Facebook como Morada Medellín y en TikTok como MoradaMed1. Nos escuchamos mañana y les dejamos con la canción del día. No nos trajo la cigüeña de Alcolíricos. Chao, chao. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Esta es una realidad muy dura, pero es una realidad que tendrás que aceptar. Este negocio está repleto de personas que no son realistas, imbéciles que creyeron que su trasero se añejaría como el vino. Vivir es lo más arriesgado que hay. Al nacer el primer requisito es llorar. En la cuna de Lampa mamá nos dio la cama. La suerte nos dio una trampa y se fue en 4 llantas. Se vive al azar, el destino llega o lo voy a buscar. La fortuna nos tiró la puerta en la cara. Nos dijo sin visa, lo siento de malas. Los hijos de la asfaltología, la ciencia de la tragicomedia conjunta. Dalmete y Castro, las historias agrias, cortesía de Alcolíricos. ASCAP, atiende este parto. Primer episodio, como todos lo han vivido, o algunos, tal vez. Esto dice así. Permiso. Nacieron de noche, cuando los grillos tocaban mejor que Beethoven. Sus cantos de cuna fueron gritos de auxilio y no me roben. Nunca los divirtieron los payasos, sentían pena ajena, tal vez vinieron en gallinazo. No los trajo la cigüeña, portan esas caras de atraco. A los calvos no les para un taxi, en el metro no dejan entrar borrachos. Asume el reto en este mundo y apariencia. Somos un hallazgo de la ciencia, una falta de respeto. Brotaron de este suelo como frutos subterráneos. Vieron lo que la moda hizo con tu pelo y desnudaron sus cráneos. Viajan en este vagón de tercera clase, sección fumadores, borrachos, pillos y choferes. Base, aquí su rap yace, se alimenta y crece. Gracias a Dios que es una alcahueta que les bendice. Les dice, ven, no soy perfecto, ¿sabías? Puse tan cerca la felicidad, el dolor que río de tristeza, lloro y alegría. La tierra prometía zumbar y los sacaron a patadas porque bebían para olvidar y se les olvidó pagar. En esta universidad se aprende de lo que se bebe. Hicieron una carrera en zigzag porque estudiar derecho no se puede. Licenciados trovadores de esquina, la vida estaba escrita en prosa y los conchudos le pusieron rima. Los tirapiedra, los tímidos de esta escuela, los de la última fila no izan bandera pero descalabran a cualquiera. El gran necesita algo más que un exorcismo. Los bautizaron en la iglesia pero la calle era el VIP del infierno. Y esto es un cuento sin moraleja. Como los médicos somos expertos en dar malas noticias, con una sonrisa de oreja a oreja. Sentirás un ligero dolor. Es tu orgullo que te lastima, pero por mucho que duela, supera esas ideas. No nacieron en Disney World, su mundo no es de mármol. No los trajo la cigüeña, doctor. Pudo haber sido peor si no fuera porque no se rinden, no se clonan, no se venden. No nacieron en Disney World, su mundo no es de mármol. No los trajo la cigüeña, doctor. Pudo haber sido peor si no fuera porque no se rinden, no se clonan, no se venden. Aún de noche, lugar del tiempo donde los hallarás, apostándole la vida a la muerte, solo un chance le das. La moda nunca será su mejor obra maestra. A estos culicagados tranquila los puede reprobar. ¿Qué le parece? Abren esa nevera 1000 veces al día, claro, para acostumbrarse al fin a verla vacía. A otros los dejó la fama que no lograron alimentar. De solar en la preocupación no se puede, quedas a cenar. Malcriados porque no dan el puesto, se hacen los dormidos. Es mejor soñar que lo dieron a alguien merecido. Al llegar el peligro, lo recibió moviendo la cola. Le dan valor a yo cuando la compañía quedó a solas. Saquen a ascender su vida en esas cuerdas vocales. Tuvieron el palito para la cosa sin casualidades. Van en auto de rodillos sin que el lujo los conociera. Los hijos de la desobediencia nunca andan por la acera. Si la gente tiene forma de ser por encargo, estos dejan entrar a mis dolores. Esperanza largo, que jugando a madurar la suerte se asustó de estos tipos con voluntad para perder y cargar estos cuerpos del delito. El parlache un cucho que trajo monstruos y parceros. Como todos iremos al hoyo, así que en el coco lo creyeron. En la sopa de reparos, como todos traen su receta. No serán los putas, pero tampoco lo lamentan.
Hablaron de ti con inteligencia y les dijo ¿qué es ese? Canción sin moraleja. Como médicos somos expertos en dar malas noticias con sonrisa de oreja a oreja. Disney World, su mundo no es de mármol, no los trajo la cigüeña, doctor. Pudo haber sido peor si no fuera porque no se rinden, no se clonan, no se venden. No nacieron en Disney World, su mundo no es de mármol, no los trajo la cigüeña, doctor. Pudo haber sido peor si no fuera porque no se rinden, no se clonan, no se venden. No nacieron en Disney World, su mundo no es de mármol, no los trajo la cigüeña, doctor. Pudo haber sido peor si no fuera porque no se rinden, no se clonan, no se venden. No.